Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro canal de YouTube, Hermanos en Cristo, Cristadelfianos, Costa Rica. Para nosotros sigue siendo una bendición poder compartir con ustedes de la palabra. Estamos con lo que son historias bíblicas. Hemos venido hablando de varias lecciones espirituales del Padre de la Fe, que es nuestro Padre Abraham, y también vimos algunos casos en donde también pudimos aprender de errores que cometió el sobrino de nuestro Padre de la Fe, Abraham, que es su sobrino Lot. En el capítulo 14 de Génesis estuvimos viendo cómo para Abraham su familia era muy importante y tanto fue así que cuando se da cuenta que a su sobrino lo toman preso, él va y lo libera. En ese interín de ese capítulo 14 se da un hecho que, aparte de ser historia, porque se mencionan pocos versículos, sí hay un sentido espiritual muy importante en esta anécdota, que es lo que vamos a tratar de resumir para tomar nada más una lección espiritual. Nos dice acá que en el versículo 17 al 20 nos recuerda que después de que Abraham viene con el botín, o sea, con todos los que rescata, los que habían sido prisioneros de Sodoma y Gomorra, y los trae de regreso, en ese momento que los trae de regreso, nos dice acá en versículo 17 al 20, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esas 4 citas es todo lo que habla acerca de Melquisedec. Vamos a ir un momento a Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, que nos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, el Dios Todopoderoso es el que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí esto es algo interesante porque entonces en Hebreos vemos cómo esa anécdota de esos 4 versículos que tenemos en Génesis 14 vienen al traste acá para decirnos de que Jesús pertenecía a un sacerdocio diferente al levita y en este caso es según el orden de Melquisedec. Y debemos recordar entonces que Melquisedec era rey de Salem, lo que vino a ser después Jerusalén, y el sacerdote del Dios Altísimo. Tenía 2 puestos. Y aquí entonces es importante porque debemos recordar que en el nombre de Jesucristo, Jesús significa Salvador y Cristo significa Mesías, el Mesías prometido. Mucha gente cuando estudia la palabra Mesías como tal, se le olvida y cree que Mesías es rey, y no, realmente la palabra Mesías significa ungido. ¿Y ungido por qué? Porque en la antigüedad, y eso lo pueden ir a ver, en algún momento lo vamos a poder estudiar, el primer sacerdote escogido, que era en este caso de Leví, la tribu de Leví, Aarón, por ejemplo, que fue constituido el primer sumo sacerdote, él fue ungido con aceite para ser sumo sacerdote. Adicionalmente también para los reyes en Israel eran ungidos con aceite de parte del Señor para que fueran seleccionados y escogidos y ungidos para la labor de ser rey. Entonces, cuando hablamos del Mesías prometido o del ungido como tal, todo mundo lo relacionamos con rey, pero se nos olvida que también es sumo sacerdote. Y en eso es importante porque aquí, como podemos ver en esta cita, nos recuerda que Melquisedec era rey y sumo sacerdote del Dios Altísimo. Veamos rápidamente, tal vez en Hebreos capítulo 7, del 1 al 7, que nos habla acerca de Melquisedec en comparación con nuestro Señor Jesucristo, que aquí hay también algo importante. Melquisedec como tal no es lo importante, sino a quién tipifica, a quién simboliza. Dice que era un rey y sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí lo que nos dice en Hebreos 7, del 1 al 7, nos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham, que volvía a la derrota a los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este versículo 3 hay que verlo en el contexto de qué es lo que sucede con Melquisedec en la antigüedad, en Génesis 14. Solo aparece por 4 versículos, no sabemos ni principio ni fin, solo aparecen esos 4 versículos y fue para bendecir a Abraham. Entonces, de esa manera es que se toma para el versículo 3 y ponerlo en contexto. Nos dice versículos del 4 al 7, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí nos lo está poniendo en contraposición, aún tomando en cuenta que Abraham es el padre de la fe, nos dice que el mayor bendice al menor, y en este caso de Melquisedec bendice a nuestro padre Abraham. ¿Y por qué es? Porque en simbolismo como tal, Melquisedec prefigura ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Es tan hermoso estos 4 versículos de Génesis acerca de cómo Melquisedec bendice a nuestro padre Abraham, que también dice que sacó pan y vino. Entonces, en una forma simbólica, no solamente estuvo hablando con nuestro Señor Jesucristo o con alguien que tipificaba a nuestro Señor Jesucristo en el futuro, siendo rey y sumo sacerdote, porque debemos recordar que en este momento nuestro Señor Jesucristo está en los cielos junto al Padre, pero está en su labor de sumo sacerdote. Estamos esperando que regrese a la tierra a reinar el reino milenial que nos habla la palabra. Pero adicional a esto, también nos dice que sacó pan y vino, recordando también que ese sumo sacerdote, en este caso nuestro Señor Jesucristo, tenía que entregarse por nosotros. Que eso también, cuando lo anteponemos con Hebreos y se estudia bastante la parte de Hebreos, nos dice que nos convenía tal sumo sacerdote limpio, sin mancha, y que él mismo fue el que se ofreció como sacrificio, a diferencia que en la antigüedad el sumo sacerdote tenía que ofrecer primero un sacrificio para expiar sus pecados y después para expiar los pecados del pueblo. A diferencia de eso, entonces, esta historia que tenemos acá de Melquisedec, para terminar, lo que nos recuerda a nosotros es entonces cómo en ese simbolismo nuestro padre Abraham compartió el pan y el vino con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo maravilloso es que el menor es bendecido por el mayor. En este caso, Melquisedec prefigurando a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una muy bonita historia. Hay mucho que hablar de ella, pero sin embargo, siempre como son historias cortas, lo que los invitamos es a sentirse felices de esta palabra y como también desde el Génesis, en toda la palabra, tenemos la promesa de nuestro Redentor. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima.